Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén como muy bien. Y este es como un previo del que vamos a tener del video de Tayana para decirles, ahí está Tayana, este, para decirles nada más que lo que vamos a hacer es de que vamos a quitar los comentarios y vamos a dejar nada más la opción de preguntas. Entonces, aquí, como por aquí, hay un botoncillo que dice pregunta y entonces ese botoncillo lo vamos a dejar abierto para que ustedes puedan hacernos las preguntas y voy a quitar todo esto que está aquí abajo para que sea más fácil para nosotros tener como la comunicación. Entonces, pues ya está Tayana, vamos a aprovechar. Entonces, primero vamos a quitar los comentarios, desactivar comentarios. Ya saben, si nos quieren hacer preguntas, aquí está el botoncillo de preguntas. Y aquí está Tayana. Hola Tayana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimena? Buenos días, qué gusto estar contigo hoy. Muchas gracias por hacer esto con nosotros y la verdad es que estamos como entusiasmados, pero al mismo tiempo estamos como preocupados porque justamente la razón por la que vamos a platicar es de esta campaña que está sacando el Museo Marco de Monterrey, del que tú eres recientemente directora, apenas acabas de entrar el año pasado Así es. y te toca esta situación que a todos nos ha agarrado de sorpresa. Platícanos un poquito qué es Salvemos Marco. Mira, yo creo que habría que comenzar explicando cuál es la situación para que Uh tu -huh, público lo entienda y se sensibilice con el problema. Marco, a diferencia de lo que muchos piensan, es un museo público-privado. uh -huh, Es decir, no es un museo privado como tal, sino que es una asociación civil que recibe fondos del Estado de Nuevo León, así como de los empresarios regiomontanos. uh -huh. Entonces, partiendo de esto, habría que decir que el mes de marzo es el mes en el que el Museo Marco establece todas sus negociaciones, tanto con el gobierno estatal como con los empresarios del Estado. Uh -huh. Y arrancando el mes de marzo comenzó la crisis esta que ha afectado globalmente y por tanto nos ha visto muy dañada la negociación con el grupo empresarial del Estado. Uh -huh. De tal suerte que el museo, por un lado, ha perdido todos los recursos que autogenera, porque Uh estamos -huh. completamente cerrados. El museo genera tres partes del presupuesto total que ejerce Uh -huh. y al no poder rentar sus espacios, no tenemos entrada de taquilla, no tenemos entrada de restaurante y demás. Uh -huh. Entonces nos vemos sin las autoentradas, por una parte, Uh -huh. y por otra parte, la negociación con el grupo empresarial del Estado está completamente detenida por los tiempos que nos ha tocado. Sí. Eso quiere decir que en estos momentos estamos recibiendo únicamente fondos del Estado de Nuevo León, que Uh es -huh. lo que nos está permitiendo una, cuando menos, la sostenibilidad de una estructura laboral. Uh -huh. Ahora bien, yo imagino que ustedes vieron el anuncio de la semana pasada. Nosotros tuvimos que hacer una contracción salarial, Uh -huh. es decir, hicimos una reducción de todo la plantilla salarial entre un 5 y un 50% según el monto que reciben los Uh -huh. trabajadores. Y este fue el primer paso que tomamos. Hoy en día, entonces, estamos trabajando en una segunda parte que es enfrentar esta crisis que se nos ha venido debido a la pandemia del COVID-19 y estamos trabajando en esta campaña que se llama Salvemos a Marco. Uh -huh. ¿En qué consiste la campaña? La campaña está dirigida hacia personas que son afines al arte, Uh que -huh. creen, confían en el arte contemporáneo como un problema educativo, como un Uh -huh. problema cultural, como un problema estético, pero también está dirigido hacia nuestros colegas, hacia coleccionistas, hacia instituciones que están interesadas en que Marco sobreviva Uh -huh. como museo y como imagen internacional de la ciudad de Monterrey.
En ese sentido, creo que es muy interesante que nos platiques un poquito de que justamente el museo acaba de cumplir 25 años y El museo va a cumplir 30 años el año próximo. ok, sí. Entonces, eso quiere decir que es la insignia de la gran parte del norte del país, porque no nada más es como de la ciudad de Monterrey, sino de toda la franja norte del país que van a hacer actividades dentro de Monterrey. Mira, Jimena, yo te diría que el museo es una de las pocas posibilidades que tiene el público del norte de estar en contacto directo con la producción internacional del arte contemporáneo, pero también con un programa educativo muy serio y muy comprometido en la educación de sus públicos con el arte contemporáneo. Entonces, como tú sabes, cuando el museo abrió en el año 1991, se convirtió en una institución de vanguardia. Yo recuerdo cuando llegué a México en el año 1992, haber venido algunas veces a Monterrey a ver exposiciones a Marco que no llegaban a la Ciudad de México. El museo es un museo que ocupa un lugar en Latinoamérica y creo que este es un momento de crisis, pero también es un momento de repensar quiénes somos y qué es lo que queremos a futuro. Y yo creo que en ese sentido el museo tiene que plantearse volver a ocupar el lugar que ocupó en su apertura. Pero al final de cuentas, por ejemplo, en los últimos años, a lo mejor no se ha visto como tan evidente los trabajos que han hecho, pero por ejemplo, exposiciones como las de Tomás Araceno, las de Ernesto Neto, las de Anthony Gormley, que han sido como grandes escultores, que han sido grandes exposiciones, que han surgido del marco y que en muchas ocasiones nada más se han quedado ahí, como la de Tomás Araceno. Mira, el museo en general ha hecho exposiciones muy importantes en La estos de últimos Christian años Boltanski. que no han tenido la visibilidad adecuada, desafortunadamente. Yo creo que por otra parte, Marco suele sonar más por todas aquellas exposiciones que importan. Y pareciera ser que es un museo modelo blockbuster internacionales. Sin embargo, es un museo que genera contenidos en algunas ocasiones y que a futuro se va a plantear como una institución que genere contenidos. Pero, por Entonces, ejemplo, por ahí estamos trabajando. justamente en esta generación de contenidos es que viene tu programa curatorial, la propuesta con la que tú entraste a trabajar al museo. Así es, así es. ¿Entre qué opciones de opciones curatoriales estás proponiendo para estos años? Por ejemplo, la que creo que es más evidente va a ser la de Mario García Torres. Así es, mira, estamos trabajando en función de llenar una serie de huecos en el sentido de la historia del arte contemporáneo en México que Marco desafortunadamente no ha llegado a abordar. Y este es el caso de un artista como Mario García Torres, que como tú sabes fue formado en la ciudad de Monterrey. Él es originario de Coahuila, sin embargo, él fue formado profesional e intelectualmente en la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Entonces, yo creo que este programa que yo estoy armando, que incluye a artistas como Mario García Torres, Teresa Margolles, Miguel Calderón, Pedro Reyes, es un proyecto que apunta hacia allá. Pero también es un proyecto que apunta a la investigación de las colecciones en Monterrey. ¿Qué se ha coleccionado en Monterrey como arte contemporáneo en las últimas décadas que no conocemos? Y en ese sentido también es como muy interesante pensar que la feria de arte contemporáneo más importante del país, de hecho, su primera edición fue en Monterrey. Así es, fíjate que cuando Célica comenzó a negociar con lo que fue en su momento la Feria de Guadalajara, la primera versión de esa feria se llevó a cabo en Monterrey, así es. Así que ya hay como un trabajo de, ¿qué será?, de cerca de 20 años, más los 30 años de Marco, en el que Monterrey ha estado trabajando para estar dentro de la escena de Así arte es, contemporáneo mundial. sí, y recordemos también que en Monterrey estaba otro de los museos vanguardia del país, que fue el Museo de Monterrey, o sea, lo que se conocía como la cervecería,
que desafortunadamente cerró, pero que fue un museo que hizo exposiciones trascendentales en la construcción de la historia de las exposiciones en México. Y en ese sentido creo que también cabe señalar que justamente la Bienal FEMSA también su sede principal es en la ciudad de Monterrey. Entonces, esta idea de que tenemos de repente de que a las personas de Monterrey tienen como esta idea de que parecía que no les interesaría tanto las cuestiones artísticas. La realidad es que con estos ejemplos se ve como desmontada ese mito de que no hay tanto acercamiento a la escena artística. El público de Monterrey es algo que la gente tal vez no lo crea, pero el público de Monterrey es un público muy afín a la contemporaneidad. Es un público que llega y se relaciona inmediatamente con la exposición que están viendo. En estos momentos, bueno, desafortunadamente, como todas las instituciones estamos cerrados, sin embargo, Marco tiene a la vista una exposición de Melanie Smith y nos tocó estar clausurando a la par las exposiciones tanto de Ai Weiwei como de Rafael Lozano Kemmer. Y debo decirte que habían colas para ver la exposición de Melanie Smith y era la única exposición que teníamos en el museo. Eso es como muy buena noticia. Es un público muy cercano al arte contemporáneo. De hecho, tuvimos la sorpresiva visita de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, de Lucina Jiménez, y estaba impactada con las colas que habían para entrar a la exposición de Melanie. Sí, que justamente esta exposición es la misma que se realizó aquí en la Ciudad de México, en el MUAC. Es la exposición que se inició en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el MACBA, curada por Tania Barson, y con la versión curatorial para México de Alejandra Labastida. Entonces estuvimos trabajando acá tanto con Tania como con Alejandra y se hizo, o sea, en el caso de la Ciudad de México, la exposición estuvo dividida entre Puebla, en el Museo Amparo, y el MUAC. En cambio, en Monterrey regresó a su modelo original, como se concibió en Barcelona. Y eso es como muy interesante, porque ya estamos viendo que no nada más estamos enfocalizándonos en la Ciudad de México como centro de creación de exposiciones y de mostrar arte contemporáneo, sino ya el circuito está empezando a crecer cada vez más con Monterrey, con Guadalajara, con Puebla y con ciertas actividades que de repente ocurre como en Oaxaca y en Yucatán. Así es. Entonces, eso, o sea, perder como la importancia de Monterrey sería como perder como un gran bastión para la cultura nacional, no nada más para la cultura de Nuevo León. Definitivamente, yo creo que no va a ocurrir. Yo estoy confiada en que tanto los empresarios de la región van a salir a defender el museo. El gobierno del estado ya lo está haciendo, o sea, en medio de esta pandemia y de esta crisis, el gobierno ha tomado una postura muy positiva en relación al museo y confío también en que nuestra campaña Salvemos a Marco va a ser un tercer ingrediente importante que nos va a ayudar a hacernos de recursos en lo que el museo reabre al público y nuevamente puede volver a generar taquilla, renta de espacios y demás. Respecto a estas cuestiones, ¿tú crees que, o sea, tú estás como directora de museo y como teniendo contacto con otros directores de museo, ¿cómo están viendo la situación en general los demás? Digamos que tú eres la que lo tuviste como más apremiante justamente por los tiempos presupuestales, pero los demás museos, ¿qué es la conversación que están teniendo con tus pares? Mira, yo creo que hay una diferencia enorme porque mis pares son museos públicos 100%. Que tienen unas fundaciones, esas fundaciones los apoyan. Sin embargo, no es mi caso. Yo soy una asociación civil. Entonces, ellos tienen una entrada garantizada porque tienen detrás de ellos al Estado Federal Mexicano o a la Universidad Autónoma de México, que tiene también su propio presupuesto. Son situaciones muy distintas, por tanto, nuestros niveles de preocupación ocupan o varían en las circunstancias, ¿verdad? Sin embargo, creo que lo que estamos todos dialogando y pensando es cómo vamos a reabrir nuestros espacios, porque existe un factor real,
Y el factor real es que somos instituciones públicas que favorecemos las aglomeraciones, es decir, los museos tienen más de 100 y 200 personas circulando en sus salas al mismo tiempo, y esto no puede ocurrir mientras no exista una vacuna que nos proteja del virus. Entonces, yo creo que lo que nos está preocupando es en el futuro cómo nos vamos a replantear como instituciones públicas. Yo lo que creo, Jimena, es que el mundo está viviendo una crisis, o sea, una crisis que ya existía, es una crisis que de pronto esta situación le ha puesto nombre y apellido. Sin embargo, a mí me parece que es momento de repensarnos, de ver desde qué otro lugar podemos operar, bajo qué circunstancia podemos hacerlo y cómo podemos establecer una red que nos ayude a elaborar unas nuevas ideas y estructuras de cómo vamos a reconstruir los museos. Sí, en ese sentido, hemos visto que la cuenta de Instagram del museo ha estado como sumamente activa, hablándole a la comunidad justamente. Y una de las actividades que creo que más me gustó fue como la de la pared, como de deja tu pensamiento en la pared del museo, como tratando de dejar como esta idea de esperanza, pero también como para que la gente se apropie de este espacio, que creo que durante muchos años tuvo como esta cuestión de que pareciera como un espacio un tanto elitista, justamente por el acercamiento tan grande que había con los empresarios. Y vamos a ser realistas, la arquitectura es magnificente, o sea, es increíble la arquitectura del Museo de Monterrey, pero que recuerda mucho como a esta arquitectura que es justamente de Legorreta, que es de otra, como para una clase con privilegios. Bueno, pero yo te diría que hay muchos museos en el mundo que ostentan este mismo concepto arquitectónico, que yo diría incluso que me atrevería a decir que es heredado del concepto brutalista en la arquitectura y que tiene mucho que ver con cómo se construye un espacio desde una perspectiva de lugar único. Tal vez no tenga tanto que ver con un problema de clase social como de un problema intrínseco al arte y a la arquitectura misma. Pero si tú ves, yo te diría que los grandes museos de arte contemporáneo en México, para no irme al mundo, en México, que son el Museo Tamayo, el Museo Jumex, el MUAC, el Marco, son museos que ostentan modelos únicos de arquitectura. Sí. Entonces, eso es un modelo que se repite porque fueron museos que se construyeron de cero y se pensaron desde un inicio para ser museos y por tanto ostentan este concepto único arquitectónico. Yo no sé si el problema del elitismo en relación a Marco viene tanto por ahí. La verdad es que todavía tengo apenas 8 meses aquí, no podría descifrar esa idea de elitismo de dónde viene. Sin embargo, sí creo que el museo tiene que cruzar esa frontera que existe entre el gran público y el Museo Marco. O sea, hay mucha gente que no cree que Marco está en crisis porque piensan que Marco es un museo que pertenece a Cemex, a la empresa Cemex. Y eso es completamente erróneo. O sea, no existe. Marco no es un museo de Cemex. Marco efectivamente tuvo 20 años de su vida que fue financiado por Cemex. Sin embargo, Cemex hoy en día no financia a Marco y Cemex es una empresa que está comprometida con Marco, pero a través de un grupo más amplio de empresarios que apoyan a Marco. Entonces, con eso quiero decirte que es un modelo mucho más complejo que una empresa detrás de Marco. Que yo creo que esa fue como la visión que hubo durante mucho tiempo, durante justamente lo que marcabas de los 90s y los 2000s, que también podría haber entrado, creo que lo que hablábamos del Museo Monterrey y el Museo del Vidrio, por ejemplo, de Vitra, que me acuerdo que durante los 2000s era como un museo muy pequeñito dentro de la fábrica de vidrio, pero que tenía como una visibilización muy grande de lo que estaban tratando de hacer. Y sin embargo, lo que hemos visto que ha sucedido en los modelos mexicanos de cultura privada es
la desaparición tan sencilla de estos modelos. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de Televisa, que justamente era de Televisa, y en el momento en que Televisa decidió que ya no estaba dentro de sus intereses financiarlo, con la mano en la cintura lo cerró. Y que fue una gran pérdida para todos los que nos tocó en algún momento vivirlo. Pero yo siento que eso ocurre porque la ley lo permite. Uh-huh. Un problema legal, de fondo, es muy legal. Y mientras la ley no se transforme, estas cosas van a seguir pasando. O sea, eso no es un problema, yo diría, de corte. Bueno, si una empresa tiene un museo Uh-huh. y esa empresa quiebra, pues obviamente quebró el museo. El Uh-huh. problema es que habría que legislar y habría que hacer legal el orden del problema que tú estás planteando. Uh-huh. Que es de otro corte, es de corte, bueno, si usted dedujo impuestos tantas X cantidad de años por este museo, entonces, ¿qué me va a entregar usted a cambio? Su colección, sus activos, sus pasivos, o sea, ¿qué es lo que usted me entrega a cambio Uh-huh. de esa deducibilidad de impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que eso que tú planteas es un problema de otro orden, es un Uh-huh. problema de corte legal que el gobierno tiene que atender. Y que justamente ahorita es como muy urgente de atender, porque regresamos al punto, esta situación que ustedes están viviendo, ahorita les está premiando a ustedes, pero esto, si continúa por más tiempo, lo más seguro es que más instituciones van a empezar a tener como esta clase de problemas, que también apela a la idea de que seamos miembros del museo. O sea, nosotros como comunidad, ¿cómo nos asumimos como también dueños de ese espacio? Porque una de las cuestiones que yo estaba escuchando es, pero ¿por qué yo, si vivo en la Ciudad de México, o por qué yo, que vivo en Guadalajara, tendría que darle dinero a un museo que ni siquiera está en mi ciudad? Entonces ahí sería como decir, no, a ver, el hecho de que no, el Marco no esté dentro de la Ciudad de México no implica que nosotros no seamos beneficiarios de lo que sí ha hecho Marco dentro de la Ciudad de México. Sí, bueno, es que los museos son instituciones, es que por un lado son instituciones internacionales, por otras son instituciones locales, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que, bueno, se vale opinar y se vale decir, bueno, yo no voy a aportar porque ese museo no tiene nada que ver conmigo. Uh-huh. Sin embargo, creo que también existe un gran número de personas que está sensibilizado con los museos, que Uh-huh. sienten que los museos son trascendentales en la vida contemporánea institucional y Uh-huh. por tanto nos están apoyando. O sea, la campaña hasta este momento va muy bien Uh-huh. y estamos siendo apoyados por artistas internacionales. Por ejemplo, yo te diría que ya aportaron artistas como Rafael Lozano Gemer, Uh-huh. Pablo Higuera, Pedro Reyes, o sea, están aportando a la campaña. Uh-huh. Hay muchos artistas que están aportando, obviamente empresarios que están aportando, coleccionistas, en la comunidad se está moviendo muchísimo por Marco. Oye, y en este programa que estábamos platicando hace poquito sobre el programa curatorial, de hacer exposiciones de estos grandes artistas mexicanos que todavía no han tenido como exposiciones retrospectivas medianas, de mediana carrera principalmente, y que no hemos visto como grandes exposiciones tampoco. En el caso estoy pensando en Teresa Margolles, que nos ha representado en la Bienal de Venecia, que el año pasado ganó en la Bienal de Venecia por una pieza dentro de la exposición general. ¿Esa exposición está marcada para que se quede en el Museo Marco o que viaje también dentro del país? No, va a viajar, pero todavía no tenemos, o sea, de momento Teresa tiene un proceso de trabajo muy peculiar como artista. Uh-huh. Ella primero trabaja un concepto de exposición, Uh-huh. la estamos trabajando ella y yo juntas, y una vez que esa exposición está conformada, entonces es que vamos a decidir cómo va a viajar la exposición. Pero primero estamos trabajando en el concepto que vamos a seguir en la exposición. Uh-huh. Porque en este sentido es muy interesante que, aunque lleves 8 meses nada más viviendo en Monterrey, tienes como un contacto con artistas de la zona
que es Teresa. Por ejemplo, estoy pensando en los Tercer Un Quinto, que también acaban de tener una exposición bastante amplia que estuvo en el Museo Amparo de Puebla, Y vino también a Monterrey. y que fue también a Monterrey, y que tú ya más o menos tienes conocimiento de lo que sucede dentro de esa zona fronteriza, que resulta como muy compleja de entender para los que no estamos dentro de ese discurso. Bueno, es que una de las cosas que a mí me trajo a dirigir Marco fue precisamente la investigación profunda que yo realicé sobre toda la zona norte del país, tanto en el norte de México como en el sur de Estados Unidos. Entonces, digamos que el conocimiento que yo tengo de la escena en el norte es de las cosas que me hizo llegar a Monterrey a dirigir el Museo de Arte Contemporáneo. Y, por ejemplo, ¿qué características son las que te llamaron más la atención de esta zona, que resulta una zona tan conflictiva, no nada más localmente, sino internacionalmente? ¿Por qué la llamas conflictiva? Esa parte no la entiendo. La parte conflictiva me refiero a que los problemas sociales que está viviendo la zona de la frontera, que son cuestiones de migración, que son cuestiones que han, ¿cómo se llama? Que han llevado a Teresa Margoles a tener como una bandera muchísimo más proactiva de la terrible situación que pareciera que se vive en una zona donde prevalece la ley y donde pareciera que tampoco existe la ley, porque como no es una población puramente local, sino es una población migrante que justamente siempre está como cambiando, que fluctúa mucho y que genera como una inestabilidad, por decirlo de alguna manera. Mira, yo creo que las ciudades del norte del país, primero, tienen una situación cultural que se distingue obviamente de la situación del centro, desde sus orígenes y de cómo ha sido construida, tanto su vida cultural y ese subtema que es la construcción institucional de las ciudades fronterizas. Y tienen una peculiaridad que, ojo, no tiene nada que ver con Monterrey. No, sí, sí, sí. O sea, Monterrey es otra situación muy distinta. O sea, tú me estás preguntando por las ciudades fronterizas. O sea, eso es otra situación. Las ciudades fronterizas son ciudades que tienden a desarrollarse en dos culturas a la par y por tanto son ciudades muy interesantes porque son ciudades que no esperan a la Ciudad de México para existir, sino que se brincan a la Ciudad de México y se posicionan globalmente de una forma muy interesante y en relación a las oportunidades. Ellos operan dentro de la cultura norteamericana y mexicana según se les generen estructuras de trabajo. Y eso es lo que ocurre un poco, yo diría, en la zona fronteriza del país. Si tú, por ejemplo, piensas en los escritores de la frontera norte y demás, son escritores que van directamente a estudiar a universidades o bien en Estados Unidos o bien en Europa, o sea, pasan del centro de México y dan un brinco total hacia el lugar donde ellos puedan investigar mejor los problemas a los que se están acercando. Por otra parte, yo creo que hay algo muy importante que destacar y es que ha existido una estructura académica a través de los colegios de frontera que han analizado muy bien los fenómenos culturales y sociopolíticos y económicos de estas zonas. Me estoy refiriendo al Colegio de la Frontera tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez. Ahora bien, a la par existe toda una problemática asociada a la economía del narcotráfico y que ha generado unos niveles de violencia muy altos que se han visto en otras partes del país porque ya no es únicamente asociado a la zona fronteriza. Yo te diría que Michoacán es hoy en día una de las tierras más problemáticas del país y está ubicada en el sur, centro-sur del país. Entonces, bueno, efectivamente está todo este problema de la violencia asociada al norte y creo que los artistas del norte la han trabajado con mucha seriedad. Y existen otros artistas, porque Teresa Margolles es una artista que proviene de Culiacán, Sinaloa.
que ha sentado base, curiosamente, en Ciudad Juárez, donde está uno de sus estudios de trabajo más importantes. Y, sin embargo, ella se mueve con mucha facilidad entre la Ciudad de México, Madrid, Ciudad Juárez e incluso Culiacán, ¿no? Pero, bueno, tú sabes, existen otros colectivos que han trabajado estas temáticas, como son el mismo colectivo Tercero un Quinto, el colectivo Torolab, que ha trabajado en medios de subsistencia económicos, arquitectónicos, modelos sociales y demás de investigación. Y bueno, existen toda una serie de artistas en la frontera norte que han trabajado estos temas. También existen artistas en San Antonio, Texas, que han trabajado estos temas en Houston, en algunos lugares de San Diego, incluso yo diría, y hasta en Los Ángeles. Entonces, es una problemática, digamos, amplia, muy amplia, que recorre toda la frontera norte de México, ojo, y el sur de Estados Unidos. Oye, y en ese sentido, ¿tú cómo literal, tú cómo te sientes de haber estado dirigiendo dos museos en dos ciudades diferentes, que era la Sala de Arte Público Siqueiros, aquí en la Ciudad de México, y la Tallera en Cuernavaca, que estaban enfocadas justamente en la visión de un artista, que es Siqueiros, que tenía como una problemática política muy particular, que son instituciones que son del Estado, a llegar a Monterrey a una estructura como tan diferente de lo que habías venido trabajando más de 7, 8 años. 10, trabajé 10 años. Bueno, yo creo que, mira, dirigir un museo, dirigir una institución, me voy a referir a dirigir una institución porque efectivamente eran dos museos, pero una institución. Tiene un periodo de tiempo en el que tú te formulas problemas, encuentras las estructuras para desarrollar esos problemas y también llega un momento en el que sientes que construiste algo y que es momento de ceder, ¿no? Y ese es un poco el fenómeno que a mí me ocurrió con Proyecto Siqueiros, con la Sala de Arte Público y la Tallera. Yo pienso que fue un trabajo muy serio de 10 años, que no nada más llevé yo a cabo, sino equipos de trabajo que me acompañaron en todo este tiempo. O sea, un proyecto que logró exposiciones importantes, producciones artísticas importantes, una residencia internacional, una escuela de crítica de arte que, como tú sabes, ocupa un lugar importante. Y simplemente la apertura de la Tallera. Así es, pero ese programa, desde mi perspectiva profesional, lo desarrollé, lo llevé a un lugar y creo que le tocaba a alguien más ponerle nuevas ideas y seguirlo creciendo, ¿no? Porque las instituciones no son una persona, las instituciones es una estructura donde nosotros aportamos toda una serie de ideas y se van construyendo estructuras para que esas ideas puedan proliferar. Hasta ahí creo que yo llegué y que le tocan a otras generaciones continuar desarrollando esas estructuras. Sin embargo, también te diría que son dos museos que dependen de las finanzas públicas del Estado, que como tú también sabes y todos sabemos, se ven sometidas a muchas crisis económicas constantes. Entonces, sobrevivir estas crisis económicas constantes de las finanzas públicas es bien complicado, es muy, muy complicado. Sin embargo, te hacen crecer mucho como profesional. Yo di un salto muy grande de ser una curadora de arte contemporáneo a convertirme en una directora de museo, sobrellevando estas crisis profesionales e intentando dar respuesta a través de las producciones artísticas a estas crisis profesionales, ¿no? A estas crisis de finanzas públicas. Entonces, el paso mío hacia Marco es un paso donde yo me enfrento a una institución primero enorme, es una institución gigante, y es una institución que construye otro tipo de exposiciones. Yo te diría que, obviamente, yo he propuesto un programa que tiene que desarrollarse curatorialmente. Sin embargo,
desde que yo llegué a Marco me he dedicado 100% a trabajar como una directora de museo que tiene que revisar su estructura, que tiene que construir a partir de la estructura que ya existe un nuevo posicionamiento para hacerla más sólida. Y son apenas 8 meses, ¿verdad? Entonces, he trabajado en todo un rediseño, digamos, de la institución y pues me agarra ahora en medio de este rediseño de la institución esta situación nuevamente de crisis de finanzas que yo espero que vamos a solventar. Bueno, ¿y qué le dirías a las personas para que apoyen al museo? O sea, no nada más es como un apoyo económico, sino también es como un apoyo moral que se requiere para que continúe su labor. Bueno, Marco es un museo internacional, Marco es un museo que representa a Monterrey, pero que también representa a México. Es un museo que tempranamente se atrevió a pronunciar el derecho a la contemporaneidad. Es un museo que colabora con los museos de la Ciudad de México, con el Museo Amparo, y por tanto entre nosotros construimos redes de trabajo. Por tanto, defender a Marco significa defender el derecho al arte contemporáneo en el país. Que ya hoy en día debería de ser como algo bastante aceptado y lógico, porque ya somos generaciones que ya crecimos con el arte contemporáneo en nuestra vida cotidiana. O sea, justamente 30 años del Marco es, o sea, pensar que inauguraron con una de las exposiciones más importantes de la historia de las exposiciones. Así es. Hace que la reflexión sea de que ya debe de haber generaciones que crecieron, que vivieron de niños el Museo Marco, que han vivido grandes momentos, porque justamente como lo que tú mencionas que tienen los museos, pues no nada más es el arte, sino también son las memorias que se generan a partir de las actividades que se llevan a cabo dentro de los museos. Así es. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias de que platicaste con nosotros, Tayana. Te echamos muchas porras desde acá. Muchas le gracias. echamos muchas porras al Museo Marco porque lo queremos mucho y porque creemos que es muy importante su labor. Y pues bueno, porfa, entren a la página Salvemos Marco. Esto los lleva a la página de Inixar. Así es. Y ahí pueden colaborar con lo que ustedes... Sí, son a partir de 30 pesos con lo que quieran. Con lo que quieran. Perfecto. Pues muchísimas gracias y pues vamos a estar al pendiente y cualquier cosa, acá estamos. Muchísimas gracias por la invitación, Jimena. Que tengan muy buen día y manténganse a salvo y quédense en la casa. Sí, quédense en la casa. Tú ahí, yo escuché de repente ahí a Manolo. Exacto, es que tengo un hermoso logro y de pronto intervienen las conversaciones. Yo sé. Entonces, yo sé que es bastante culto porque ha de conocer muchísimo más de arte contemporáneo que muchos de nosotros. Pero muchísimas gracias, Tayana. No, de nada. Hasta luego. Gracias a ti. Bye.